Ya, buenas noches con todos. Siendo hoy 31 de marzo del 2021, siendo las 7 de la noche. Entonces vamos a empezar con la última clase, ¿no? Como les expliqué, había una clase pendiente de un día que no se pudo dar, no se pudo entrar a la reunión. Entonces esta clase estaba pendiente para el día lunes. Entonces, bueno, hubo un problema con la parte del servidor, con la aplicación que antes se utilizaba, pero vamos a utilizar esta, ¿no? Que esta es un poco más amigable también. Entonces, la única diferencia es que el video se cargará hoy mismo, más temprano, no más tardar mañana en la mañana de la clase de ahora. Entonces, vamos a empezar con el último tema, que es ecuación de la recta. Este tema les va a servir para hacer el último deber, ¿no? Hay un deber, uno que dice de investigación, es acerca de este tema. Y bueno, ya hay algunas preguntas en la parte de, de las evaluaciones sobre esto, ¿no? Me confirman, bueno, aquí también hay un chat, me confirman en el chat si me escuchan. Bueno, en el chat pueden decir alguna pregunta que tengan. Entonces vamos a empezar, ¿no? Entonces, el tema que vamos a ver hoy es regresión lineal. Pero para esto de la regresión lineal yo necesito que nos acordemos un poco acerca de la ecuación de la recta. Y de la ecuación de la recta de una forma que se llama punto pendiente, que es la siguiente, ¿no? Entonces, y es igual a mx más b. Esta es la ecuación de la recta en la forma punto pendiente. Entonces, ¿dónde? Vamos a ver qué es cada uno de estos términos. Bueno, primero y x, nosotros sabemos que son los ejes del plano cartesiano. El y es el que está acá, que se le conoce con el nombre de ordenadas también, y la x, que es el que está en esta parte de aquí, que se le conoce con el nombre de abscisa también, ¿ya? Pero ahora lo que nosotros vamos a ver es qué significa la parte del m y el b. Entonces, donde dos puntos m es la pendiente, ¿ya? Si yo hablo de pendiente, ¿qué se les viene a la mente primero? ¿Sí? Una inclinación, ¿no? Entonces, M es la pendiente. Entonces, M es la inclinación que tiene esa recta. Y B es el corte con el eje de las Y. Es el corte con el eje de las Y. Corte con Y. Entonces, aquí en el gráfico podemos ver, ¿no? Este de aquí es una línea, porque la ecuación de la recta es una línea recta, corte con Y. Voy a terminar de escribir. Entonces, la ecuación de la recta representa la ecuación, representa una ecuación, ¿no? En donde hay dos términos para saber la ecuación de la recta, donde es M y B. M es la pendiente, B es el corte con el eje de las Y. La pendiente es la inclinación que tiene la recta y el corte con el eje de las Y es el punto en donde corta la recta con el eje de las Y. ¿Sí? Estamos claros. Entonces, este M y este B pueden ser cualquier número. Pueden ser número positivo, negativo, cero, puede ser fraccionario, puede ser cualquier número. ¿Ya? Listo. Entonces, está claro, ¿no? La ecuación de la recta tiene esta forma. Y es igual a mx más b, en donde m es la pendiente, b es el corte con el eje de las y. Listo. Entonces, vamos a hacer, y donde m y b
toman cualquier valor, va a tener un plano cartesiano. A ver, me voy a descargar un plano cartesiano para poder graficar aquí. Esperamos un momento, ¿ya? Oh, está negro, no me gusta. Ya, listo. Entonces, para conocer un poco de la tendencia que tiene esta ecuación de la recta, vamos a estudiar la parte de la pendiente. Vamos a ver brevemente la parte de la pendiente, ¿no? Como sabemos, la pendiente es la M y es la inclinación que tiene la recta. Entonces, primero, por dos puntos, por ejemplo, este punto que esté en el 2, 3, ¿sí? Sabemos que primero las coordenadas se toman el número de las X, que sería 2, coordenada 2, y luego coordenada 3. Por este punto, punto y coma, y otro punto de acá, supongamos que es en este punto, menos 6 y menos 3. Primero las de X, menos 6 y menos 3. Por estos dos puntos pasa exactamente una sola recta, ¿sí? Una sola ecuación de la recta. Por este punto y por este punto. Y lo que nosotros queremos encontrar es cuáles son los términos de M y de B que pasan por esta ecuación de la recta. Listo. Eso es lo que queremos hacer, ¿ya? Entonces, para eso, primero vemos que si una pendiente tiene esta tendencia, la pendiente es positiva, ¿sí? Pendiente positiva cuando tiene esa tendencia. ¿Qué quiere decir esa tendencia? Cuando es creciente. Si se dan cuenta, está creciendo la recta. Aquí voy a poner un pequeño resumen. Creciente la recta. ¿Ya? Ahora, ya. Ahora, cuando la pendiente es negativa, tiene esta tendiente, esta tendencia, pendiente negativa. Pendiente negativa es cuando es decreciente la recta. ¿Ya? Pendiente negativa, cuando es decreciente. Y cuando la pendiente es paralela al eje de las X, o sea, así, o de esta forma, así, esa pendiente es pendiente cero. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos signos hay de la pendiente? Hay tres, ¿no? Positiva, negativa o cero. Eso es importantísimo, ¿no? Pendiente positiva y negativa y cero. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que estamos viendo? La ecuación de la recta. ¿Y qué forma tiene la ecuación de la recta? Tiene la siguiente forma, la que vimos. Y es igual a mx más b. Listo, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que m es la pendiente, que sabemos que si es positiva es creciente, si es negativa es decreciente, si es pendiente cero es paralela con el eje de las X o paralela con el eje de las Y. Y B es el corte con el eje de las Y, ¿ya? Por lo tanto, ya con esa información podemos nosotros graficar a las ecuaciones de la recta, ¿sí? No vamos a poner los valores, sino lo vamos a graficar para más o menos determinar por dónde va la recta, ¿no? Entonces, como les digo, este valor de M y este valor de B es el valor que me va a dar ya la ecuación de la recta. Entonces es un valor fijo de cada ecuación de la recta. Y puede ser positivo, negativo, fraccionario o cero. Entonces vamos a hacer, ¿no? Como un ejemplo, Y es igual a 2X más B.
En este ejemplo que estoy poniendo, más 3. En este ejemplo azul que estoy poniendo, ¿cuál es la pendiente para ustedes? ¿Qué me dice? Buenas noches, Efraín. Buenas noches, Leonela. A ver, ¿cuál es la pendiente para ustedes? En el y es igual a 2x más 3. Tenemos que tener en cuenta que la pendiente es aquel número que está al lado de la x, ¿sí? Por lo tanto, aquí, ¿qué número está al lado de la x? El 2. ¿Ya? Por lo tanto, la pendiente es 2. Si pues sabemos que la pendiente es 2, ¿ese 2 es positivo o negativo? 0, ¿sí? Entonces, sabemos que es positivo, por lo tanto, va a tener una inclinación decreciente, perdón, ¿no? Va a crecer, va a tener esta tendencia. Y luego el 3, ¿qué me va a dar el 3? El corte con el eje de las Y. Entonces, 1, 2, 3, aquí va a cortar la recta y va a tener una pendiente positiva. Por lo tanto, la ecuación de la recta va a ser más o menos como la que estoy graficando acá, ¿no? Esa va a ser mi ecuación de la recta. Tengan en cuenta esa parte. Perfecto, gracias Daniela. 2, ajá. Ya, entonces, con eso vamos a hacer otra recta. Por ejemplo, y es igual a menos 1/2 de x menos 2, ¿sí? Ya, aquí igual, repito. Aquí para que no esté igual menos 2, menos 5. Menos, menos 1, ¿ya? Repito aquí. En esta ecuación que acabo de escribir, y es igual a menos 1/2 de x menos 1, ¿cuál es la pendiente de esa recta? ¿Qué me dice? ¿Cuánto es la pendiente de esa recta? Ya tengan en cuenta que la pendiente está al lado de la x, siempre está al lado de la x. ¿Ya? Por lo tanto, la pendiente de esa recta, perfecto, es menos 1/2 o menos 0.5. Entonces, ¿a qué grupo pertenece? A este de acá, ¿no es cierto? Entonces, por el momento sabemos que tiene una inclinación así, algo así. Ahora, la otra información, ese menos 1, ¿qué me quiere decir? Ese menos 1 me quiere decir que corta con el eje de las Y en menos 1. O sea que aquí está menos 1, como tiene una pendiente negativa, la recta va así. ¿Ya? Listo. ¿Sí? Fácil, ¿no? Bastante fácil esta parte. Ya. Entonces, una ecuación de la recta tiene la siguiente forma. Esta forma se llama punto pendiente y es mx más b. Entonces, basta que yo sepa los valores de m y basta que yo sepa los valores de b, yo ya puedo arreglar o ya puedo conformar la ecuación de la recta. Entonces, vamos a hacer un último ejemplo. A ver, y es igual a menos 5 x menos 5 más y, perdón, más x, más x, ya. En la ecuación de la recta que escribí en este momento, la que está abajo, y es igual a menos 5 más x, ¿cuál es la ecuación, cuál es la pendiente de esa recta? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la pendiente de esa recta? A ver, ¿cuál es la pendiente de esa recta? En la última, y es igual a menos 5 más x. ¿Alguien se anima? No importa que nos Menos 4 equivoquemos. y X sería. Ya, el ejemplo es del último, ¿no? Y es igual a menos 5 más x. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? No importa que nos equivoquemos, ¿no? Estamos aquí para equivocarnos. Menos 5. Ya, ya. Entonces, por eso mismo Menos 4X. les puse de esa manera para ponerles una trampita y que se equivoquen, ¿no? No, no es menos 5. ¿Por qué? Acordémonos que la pendiente es la aquella que está al lado de la X. ¿Sí? Ojo. Ya. Y en este caso, ¿cuál está al lado de la X? 1 sería entonces. Exactamente, está aquí. Está Se aquí, ¿no? sobreentiende que es 1. Y cuando no hay nada, como dice el compañero, se sobreentiende que es 1. Perfecto, ¿no? Entonces tengan cuidado en eso, ¿no? Solamente un pequeño cambio
en las posiciones, pero el principio no cambia. El principio no cambia, ¿no? El orden de los factores no altera el producto que daríamos. Ya, en ese caso sería el orden de los sumandos, no altera De la, los humanos. ¿sí? Porque es Claro, porque igual, la posición no va a afectar. exactamente, es igual a decir 2 más 3 que 3 más 2, ¿no? Sí, exactamente. Si va a esa propiedad, a esa misma propiedad. Ya, tengan en cuenta, pero lo único aquí hay que tener en cuenta que al lado de la X es la que está la pendiente. Y en este caso, cuando no hay nada, la pendiente es 1. ¿Ya? Entonces, si yo quiero graficar esta última recta, ese menos 5, ¿qué me quiere decir ese menos 5? Ese menos 5 me dice que corta con el eje de las Y en menos 5. Ojo, corta con el eje de las Y en menos 5. Y tiene una pendiente positiva. Entonces tiene una pendiente positiva, por lo tanto la tendencia de esta recta va a estar así, ¿no? ¿Sí? Corta en menos 5, es la información que me da. Tiene pendiente positiva, es la pendiente positiva, tienes inclinación. Perfecto, ¿sí? Entonces, en conclusión, una ecuación de la recta tiene la siguiente forma. A ver, están en la sala de espera algunos compañeros, voy a hacerles que ingresen, ¿ya? Ya están ingresando. Voy a deshabilitar la sala de espera para que ingresen sin pedir autorización que puedan ingresar. Ya, perfecto. Entonces, no. Lo importante aquí es saber que la ecuación de la recta viene dada por esta fórmula. Y es igual a mx más b, en donde m y b pueden ser número positivo, negativo o fraccionario. Cualquier número. Por lo tanto, si yo tengo la información de m y b, yo ya puedo armar mi ecuación de la recta. Listo. Con ese antecedente y con esa pequeña recordación de lo que es la ecuación de la recta, ahora vamos a entrar a lo que a lo que vamos a ver en esto, que es la regresión lineal, ¿sí? Me confirma si se está presentando un PDF, un archivo en Word que dice regresión lineal. Por favor, me confirman en el chat, ¿pueden confirmarlo? Sí, sí, sí está. Ya. Ya, perfecto. Entonces está, ¿no? Entonces vamos a ver este tema, ¿no? Regresión lineal. Lo importante de este tema de regresión lineal, no vamos a hacer los ejercicios a mano, ¿sí? Lo importante aquí es interpretar los resultados, porque ya existen, como les dije en unas pequeñas clases anteriores, paquetes estadísticos que me dan ese tipo de información. Y el Excel que vamos a usar es el que me va a proporcionar esta información. Por lo tanto, aquí lo importante es entender bien la teoría y los ejercicios los vamos a hacer en el Excel. Entonces, primero, vamos a ver lo que es la regresión lineal. Ya, regresión lineal. La regresión lineal es un campo de estudio que enfatiza la relación estadística entre dos variables continuas, ¿sí? Entonces, aquí viene una definición, variables continuas, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos que hay una variable cualitativa, cuantitativa. Dentro de la variable cualitativa me da una cualidad importante. Dentro de la variable cuantitativa me da un número. Dentro de la variable cualitativa había dicotómicas y politómicas. Dicotómicas, 2 atributos, politómicas, más de 2 atributos. Ahora, dentro de las continuas, dentro de las cuantitativas, habían 2, que eran las discretas y las continuas. Eso tienen que tener bien claro para las evaluaciones, ¿no? Ya, las discretas se caracterizan porque son números enteros. ¿Y cómo se obtiene? Contando. Mientras que las continuas se caracterizan porque son números, pueden tener números decimales. ¿Y cómo se obtienen? Midiendo, ¿sí? Un ejemplo, pues está en variable discreta, número de hijos que tienen las personas. ¿Cómo se obtiene el número de hijos contando? 1, 2, 3, 4 hijos.
Dentro de un ejemplo de una variable continua está la estatura de una persona. ¿Cómo se obtiene la estatura de una persona? Midiendo mediante un flexómetro. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, ¿qué es la regresión lineal? Es la relación que existe entre dos variables continuas, conocidas. Entonces, bueno, aquí le pone dos nombres, ¿no? Una variable de predicción y otra de respuesta. Las dos variables continuas es la una de predicción y la otra se le llama de respuesta. Cuando hay más de una variable predictora se convierte en una regresión lineal múltiple. Para los fines de este curso no vamos a ver esto, ¿no? Pero para información. Cuando existe una variable, más de una variable predictora, se convierte en una regresión lineal múltiple. Por lo tanto, para este curso solo vamos a ver que existe una variable predictora y una variable de respuesta. Nada más. ¿Ya? Entonces, la variable predictora se denota con mayor frecuencia como X y también se le conoce como variable independiente. ¿Sí? Entonces, la variable predictoria son las X y es la variable independiente. Y la variable de respuesta es las Y se le conoce como la variable dependiente. La variable dependiente depende de la variable independiente. Entonces, conclusión de esto. ¿Qué es la regresión lineal? Una relación estadística entre dos variables continuas. La una variable es la de predicción y la otra es la de respuesta. La de predicción es la X y esa es la variable independiente. Y la de respuesta es la y es la variable dependiente. Listo. Sencillo hasta ese punto. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se encarga la regresión lineal? El objetivo o el resultado de una regresión lineal es obtener una ecuación de la recta. ¿Sí? Una ecuación de la recta tal y como es la que está aquí. Tal como la que nosotros ya estudiamos al inicio de esta reunión. ¿Sí? Entonces, el objetivo de una regresión lineal es obtener la ecuación de la recta. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Sí? Ya no va a ser tan fácil como me van a dar 2 puntos y por estos 2 puntos pasa una sola ecuación de la recta. En este caso son varias observaciones, ¿sí? Puede ser la relación que existe entre la edad de una persona en el eje de las X con la estatura, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que a más edad, ¿qué pasa con la estatura? Es mayor la estatura, ¿no? ¿Sí? Pero algunos tienden a ser un poco más altos, algunos tienen que ser un poco más bajos, por lo tanto hay una variabilidad de puntos, tal y como se observa en este gráfico, ¿sí? Supongamos, como les digo, la edad y la estatura, ¿ya? Entonces, igual, una persona de 20 años a veces puede tener una estatura mayor o una estatura menor a otra persona de esa misma edad. Por lo tanto, existe una variabilidad de datos. Entonces, el objetivo aquí es que yo tengo una relación entre dos variables continuas, pero yo quiero encontrar la línea que más aproxime a las características de esas dos variables continuas, ¿sí? Encontrar esa línea, esa ecuación de la recta que modele el comportamiento de esas dos variables continuas, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo voy a encontrar? Una ecuación de la recta. Una regresión lineal, el resultado es una ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, igual a la que vimos, y es igual, en este caso le pone A, no importa qué letra esté ahí, con tal que signifique lo mismo, que es la pendiente. Nosotros en la parte inicial del curso pusimos M, pero en este caso lo pone A, ¿ya? Pero igual, tiene que estar al lado de la X para que sea la pendiente, y B es la intersección, ¿sí? Entonces, el resultado de una regresión lineal es una ecuación de la recta, ¿sí? Ya, entonces, para encontrar esta ecuación lineal, como yo les expliqué, ¿cómo puedo yo obtener esta ecuación de la recta? Encontrando los valores de A y B. Una vez que encuentro yo los valores de A y B, ya tengo completa mi ecuación de la recta. Entonces, cómo se encuentran los valores de A y B? De la siguiente forma. Aquí está un ejemplo de regresión lineal.
El método para realizar la regresión lineal se denomina mínimos cuadrados, ¿sí? Y se utiliza esa siguiente fórmula. Entonces, para encontrar la m, que en este caso es la pendiente, se utiliza que es el número de observaciones por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y sobre n, la sumatoria de x al cuadrado, menos el valor absoluto de x, todo eso al cuadrado. Solamente para encontrar n. Y también para encontrar b. ¿Ya? Entonces, este método para obtener la ecuación de la recta se denomina mínimos cuadrados. ¿Por qué se denomina mínimos cuadrados? Porque aquí, bueno, la ventaja de este Zoom es que se puede tener un pizarrón y aquí se puede escribir. Entonces, ¿por qué se denomina mínimos cuadrados? Porque el objetivo primero es encontrar a una recta que me dé el comportamiento de esos puntos, ¿no? Entonces, de cada punto se va a la ecuación de la recta una línea. Entonces, esa línea es la mínima distancia que tienen cada uno de los puntos. Entonces, cada uno de los puntos se ha graficado una línea y esa línea justo es la que tiene la mínima distancia entre cada uno de los puntos. Y ese es el método de mínimos cuadrados. Pero nosotros no nos vamos a enfocar con la parte del método de mínimos cuadrados. Ya, listo, ¿sí? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya? Entonces, como les digo, ¿quieren hacer ejercicios con esta fórmula de acá para encontrar M y para encontrar B? Ya, se le ve un poco medio grande la fórmula, ¿no? Pero no se asusten, no vamos a utilizar esas fórmulas de acá. Nosotros vamos a utilizar el Excel, que es mucho más fácil. Y nos va a dar ya la regresión lineal. O sea, nos va a dar ya la ecuación de la recta. ¿Ya? Listo. Ya, entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo de una regresión lineal. Entonces, aquí tenemos la edad de algunas personas, la edad en años en el eje de las X. Este va a ser la variable independiente o la variable predictora, ¿sí? Va a estar edad en años. Esto lo vamos a poner en el eje de las X. Y el peso lo vamos a poner en el eje de las Y, ¿sí? Bueno, como nosotros si sabemos nada de esta parte de regresión lineal, ¿cómo están relacionadas la edad y el peso? A ver, imaginémonos, ¿no? Sabemos que a más edad se pesa más, ¿no? Por lo tanto, es una tendencia creciente. A más edad, más peso. Es lógico. Cuando somos pequeños pesamos poco, cuando somos más grandes pesamos más. ¿Ya? Entonces, este es el gráfico de la regresión lineal, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta esta parte de aquí me quiere decir ya la ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, voy a escribir. Eso fue sacado igual ya del Excel y me dice que y es igual a 4 punto, a ver, antes es mejor de escribir, voy a escribir como texto. Ya, me dice que y es igual a 4.5385 x más 1.641. ¿Ya? Listo. Entonces, esa es mi ecuación de la recta. Les pregunto, esta ecuación de la recta, ¿cuál es la pendiente de esta ecuación de la recta? ¿De dónde saqué esta ecuación de la recta? De esta partecita que me da aquí, ¿no? Este gráfico.
Ya les voy a enseñar cómo hacer esta parte de aquí. Esta es la ecuación de la recta. Y esta es acá. Les pregunto, ¿cuál es la pendiente de la ecuación de esta recta? 4,5385. Perfecto, 4,5385. ¿Por qué es eso? Porque está al lado de la X. Ya, y en este caso, ¿cuál es B en esta ecuación de la recta? ¿Quién me dice? El El valor. el otro valor 1,641. Perfecto, ya, el otro valor es B, ¿no es cierto? Ya, y el B, ¿qué era? Era el corte con el eje de las Y. En este caso, 4,53, que es la pendiente, es positiva, ¿no? Y tiene una tendencia hacia arriba. Es lo que vimos anterior. Ya. Entonces, ahora, ¿qué nos vamos a fijar nosotros? Vamos a ver cómo obtener esta ecuación de la recta, pero mediante el Excel. Entonces voy a borrar aquí. Listo. Entonces me voy a ir a la parte del Excel. Ya, me estoy poniendo en el Excel. Listo. A ver, voy a ahora sí compartir pantalla. Si tienen alguna pregunta, igual lo dicen por el chat, ¿no? Ya, se está compartiendo una pantalla en Excel, ¿no? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí se está compartiendo. ¿Sí? ¿Me confirman en el chat? ¿Me pueden decir si se está compartiendo una página en Excel? Me dicen que sí, perfecto. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias, Daniela. Ya, listo. Entonces, ¿qué he hecho? He abierto una página en el Excel, cualquier página, una página nueva, y he puesto, ¿no? He puesto los datos, edad en años, peso en kilogramos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a subrayar los datos. Entonces voy a seleccionar los datos, tanto de edad y de peso. Entonces, primero, no nos perdamos, ¿no? Lo que yo quiero hacer aquí es hacer mi regresión lineal y voy a utilizar el Excel para obtener mi ecuación de esa recta, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es hacer los pasos para obtener mi ecuación de la recta. Ya, entonces, primero selecciono los datos, siempre teniendo en cuenta que primero debo poner X y luego debo poner Y. De esa manera, el Excel reconoce que si yo pongo primero la primera fila, esa va a ser mi variable independiente y luego la segunda fila va a ser mi variable dependiente. Ya, listo. Una vez que selecciono, pongo en la parte de arriba en donde dice archivo, inicio, insertar, diseño de página. Voy a hacer un gráfico. Entonces voy a poner donde dice insertar. ¿Sí? Si yo presiono insertar, se me despliegan algunas opciones. ¿Sí? Porque lo que yo voy a hacer primero es mi gráfico. ¿Ya? Y me voy acá a la parte de gráficos, en donde están todos los gráficos de acá. Entonces aquí me dicen unos gráficos recomendados, ¿ya no? Yo no quiero los gráficos recomendados, sino voy aquí en la parte de acá abajo para yo mismo seleccionar el gráfico que yo quiero. Y aquí me dice ver todos los gráficos. Y selecciono aquí en ver todos los gráficos, se me despliega toda una ventana de acá, ¿ya? Voy a hacer aquí una pequeña pausa para ver si existen preguntas o si puedo seguir con explicación, porque a veces mientras se ve y se hace, algunas veces se pierde, ¿no? Entonces, si hay preguntas hasta acá, si no para poder seguir. No hay preguntas, ¿no? Entonces sigo, ¿ya? Entonces, ya. Una vez que yo se me despliega esta interfaz de aquí, no cojo ninguno de estos gráficos recomendados. Me voy a la otra pestaña donde dice todos los gráficos para yo poder seleccionar el gráfico que yo quiero, ¿ya? Entonces, aquí el gráfico que yo quiero es el que está abajo. Dice X, Y dispersión.
Ojo, X, Y dispersión. Entonces cojo este X, Y dispersión y el primero y pongo aceptar. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí está la tendencia de mis datos de dos variables continuas y vamos a ver la relación, si existe esa relación lineal entre esas dos variables continuas. Entonces están varios datos. Entonces yo quiero determinar la recta que modela el comportamiento de esas dos variables. Para poder realizar esto, aquí en el gráfico mismo, yo me voy en la parte superior derecha donde dice un más y selecciono la parte de más, ¿sí? Entonces aquí me sale elementos de gráfico, ejes, títulos y todo eso, ¿no? Después le voy a arreglar la parte de los ejes. Lo que me interesa a mí es una línea de tendencia. Esa línea de tendencia que está abajo. Se me despliega una flecha. Entonces pongo la parte de la flecha. Y aquí se me representan algunas, ¿no? Yo pongo más opciones para poder seleccionar lo que yo quiero. Entonces, aquí les explico, ¿no? Existen algunas tendencias que pueden tener las observaciones o los datos. La más fácil es la regresión lineal, por la estructura que tiene la regresión lineal. Pero existen otras funciones que los datos pueden tender a otras funciones, como es la función exponencial, la logarítmica, la polinómica, la potencial, la media móvil, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa es la regresión lineal y generalmente la mayoría de los comportamientos quieren hacerlo a una regresión lineal por la facilidad que tiene esta función. Entonces lo que vamos a ver nosotros, la lineal y seleccionamos la parte lineal. ¿Ya? Aquí abajo, bajo, ¿no? Dice nombre de la tendencia, no pongo nada. Y aquí lo que me interesa es seleccionar dos cositas nomás. Voy a poner presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. ¿Sí? Esas dos cosas. Ya voy a explicar qué es el R cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Simplemente puse la opción lineal, que ya por defecto está seleccionada la lineal, y solamente puso las dos de abajo. Presentar la ecuación en el gráfico y representar aquí. Y salgo. ¿Sí? Y entonces, ahora sí está representado mi ecuación de la recta que relaciona estas dos variables. Tanto la variable, aquí voy a poner para que se vean, título del eje de abajo. ¿Qué es la parte del eje de abajo? Me dice que es la edad en años. Y el título del Y me dice que es el peso en kilogramos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, para que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante aquí? Y lo que hemos estado queriendo estudiar, la regresión lineal. Y aquí tengo ya mi regresión lineal. Este Y igual a 4.5385x más 1.641 es mi ecuación de la recta. Es mi modelo lineal que o cómo se comportan esas dos variables. El modelo lineal que representa el comportamiento de esas dos variables. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Simplemente es esa parte. ¿Hay alguna pregunta? No sé si se necesita que otra vez explique cómo se obtiene el gráfico o quedó claro esa parte. ¿Sería con otro ejemplo, profesor, tal vez? Claro, sí hay otro ejemplo. Justo le tengo otro Ya, ejemplo, ¿no? ¿Sí? muchas gracias. Ya. Entonces, este sería el comportamiento vamos a poner también el título del gráfico, ¿no? Edad versus peso. ¿Ya? Entonces, como les digo, hay un deber, hay una investigación que es el último deber, ustedes tienen que hacerlo en Excel, ¿no? Y también determinar unos dos parámetros más, dos indicadores que ya vamos a ver a continuación, que también no es nada difícil. Ya, vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Aquí justo en la hoja 3 tengo otro ejemplo, lo voy a eliminar esto para poder hacerlo. Ya, lo que me interesa a mí todavía no me interesa este coeficiente de correlación. Ya, ahora vamos a ver si existe una relación entre dos variables cuantitativas, que es la estatura y el peso, ¿sí? Igual la estatura en el eje de las X y el peso en el eje de las Y.
Igual, nosotros sabemos que existe una relación creciente, ¿no? Mientras más estatura, más peso, ¿sí? Aunque puede haber que existe más estatura y son delgados. Entonces vamos a ver eso mismo, esa relación que existe entre esas dos variables cuantitativas. Ya, entonces el primer de los pasos, seleccionar los datos, ¿sí? Primero los datos tienen que estar digitados en el Excel y siempre poner primero en la parte de la columna, la primera columna, los X y en la segunda columna los valores de Y, ¿ya? Solo selecciono los datos, no selecciono el nombre de las etiquetas de las columnas, solo selecciono los datos. Una vez que selecciono los datos, me voy a la parte de arriba, en la parte donde dice archivo, inicio, insertar, diseño de página, datos, revisar, vista, todas esas partes, yo selecciono en donde dice insertar. Porque yo quiero insertar un gráfico. Entonces selecciono insertar, ¿ya? Entonces una vez que selecciono insertar, se me despliega todas estas opciones en las que yo puedo utilizar. La que a mí me interesa es la selección de gráficos. Aquí me dice algunos gráficos recomendados por el Excel, pero yo no quiero estos gráficos, sino quiero un gráfico específico. Por lo tanto, yo voy a desplegar en una flecha que está en la parte inferior derecha, donde dice ver todos los gráficos, y se me despliega una interfaz de estas, ¿no? Como les digo, había algunos gráficos recomendados por el Excel, pero en sí yo quiero irme a un gráfico específico. Por lo tanto, selecciono la otra pestaña donde dice todos los gráficos. ¿Ya? Entonces aquí donde dicen todos los gráficos, yo pongo XY dispersión. Y selecciono el gráfico y pongo aceptar. ¿Sí? Pongo XY dispersión, selecciono el gráfico y pongo aceptar. Y se me dibuja ese gráfico. ¿Sí? Entonces, viendo los datos de acá, nosotros podemos ver que sí existe una tendencia, ¿no? Una tendencia lineal. ¿Sí? Una tendencia lineal. Entonces vamos a sacar esa ecuación de la recta. Entonces, ¿cómo yo saco? En la parte del gráfico, en la parte superior derecha, donde está un botón de más, al momento de presionar el botón de más, se me abren algunas opciones, ¿no? Donde yo me interesa, la que a mí me interesa es acá abajo, donde dice línea de tendencia, ¿sí? Si yo lo pongo solamente línea de tendencia, se dan cuenta que ya me grafica la tendencia que existe, el comportamiento lineal que existe en estos datos, ¿no? Pero yo me voy a poner en la parte derecha donde está una flecha para tener más opciones, ¿sí? Se me despliega otro panel donde dice lineal exponencial. Y yo me pongo donde dice más opciones. ¿Ya? Aquí en donde más opciones yo selecciono el tipo de gráfico, que voy a seleccionar el lineal y por defecto ya está seleccionado el lineal. Y en la parte de abajo, bajo con el mouse y selecciono presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado, que ya les voy a explicar qué significa esta parte del R cuadrado. ¿Ya? Y se dan cuenta, ya tengo aquí representado eso. Salgo de estas opciones y aquí me da la ecuación de esta recta. Me da la ecuación de esta recta. ¿Ya? Entonces, aquí en esta recta lo importante es saber cuál es la ecuación de la recta. Aquí la ecuación de la recta, ¿cuál es? Y igual a 1.0217x, que la pendiente es 1.0217, esa es la pendiente x, y el b, o sea, el corte con el eje de las y, es menos 107.4. ¿Sí? Listo. Entonces, esa sería la ecuación lineal que me da el comportamiento de esas dos variables cuantitativas, que sería, para ver qué variables cuantitativas es, voy a arreglar este gráfico un poco, voy a poner títulos en los ejes, en el eje de las X es la estatura, este solamente por fines que se vea bien el gráfico, ¿no? La estatura me va a dar en centímetros, y el peso me va a dar en kilogramos, ¿ya? Entonces, mi ecuación de la recta es la que se representa en la parte derecha, superior derecha.
y es el modelo matemático, el modelo lineal, que me da el comportamiento de esas dos variables. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Cualquier pregunta. Y otra vez repito cómo se alió el gráfico o la ecuación de la recta. ¿Alguna pregunta? Porque está bastante sencillo, ¿no? Me parece bastante fácil. Utilizando el Excel me da directamente la ecuación de la recta. Si no utilizara el Excel, ¿qué tuviese que hacer? Tuviese que hacer esas dos ecuaciones grandes de encontrar M y encontrar B. Justo no sé si está por aquí. Encontrar M y encontrar B utilizando estas ecuaciones. Y este método, ¿cómo se llama? Mínimos cuadrados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir. Voy a compartir todo para... Ya, entonces tendría que utilizar estas dos ecuaciones para encontrar M y encontrar B. Y al utilizar el Excel se me hace más fácil, ¿no? El Excel ya me da eso. Yo solamente tengo que interpretarlas. No hay preguntas, ¿no? A ver, voy a revisar el chat para ver si hay preguntas. No hay preguntas, ¿ya? Entonces vamos a ver las últimas láminas que tengo. ¿Ya? Entonces este es el ejemplo de la regresión lineal. Ya hicimos en el Excel. Y vamos a ver. Entonces aquí me da una interrogante a mí. ¿Qué tan bien o qué tan buena es esa regresión lineal? ¿Qué tan buena es esa ecuación de la recta? ¿Qué tan buena es esa ecuación de la recta? ¿Representa el comportamiento de esas dos variables o no representa el comportamiento de esas dos variables? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí este punto de aquí sí está dentro de la recta, ¿no? Entonces, este está dentro de la recta. Pero este punto de aquí está más lejos de la recta, ¿no? Entonces, con respecto a la recta, pero perpendicular a la recta, ¿no? Está más lejos. ¿Y qué tal este punto de acá? Si es que ponemos nosotros la recta que va hasta acá, este igual está un poco más alejada la recta, ¿no? Si se dan cuenta, que este punto de aquí, que está un poco más cerca, ¿sí? Por eso el método que se utiliza para encontrar esto de la ecuación de la recta, de la regresión lineal, se llama mínimos cuadrados. Encuentra la mínima distancia posible entre todos los puntos. Ahora la pregunta es, si se dan cuenta, esos puntos están un poco alejados, entonces, ¿qué tan bien representa el comportamiento de mis datos esa ecuación? Entonces, para eso yo voy a irme a dos coeficientes. Me van a ayudar dos coeficientes para determinar qué también es esa recta. Si esa recta representa correctamente el comportamiento de esas dos variables continuas. Es el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, primero, vamos a estudiar un poco esta de la teoría del coeficiente de correlación de Pearson. Vamos a ver las tendencias y los signos, nada más. Igual lo vamos a hacerlo luego en el Excel, ¿sí? Ya, entonces, primero vamos a saber bien, ¿no? Siempre hay que saber bien la parte de la teoría para poder migrar ya a los ejercicios. En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas, ¿sí? Pregunta de examen. ¿Qué es el coeficiente de correlación de Pearson? ¿Qué es el coeficiente? El coeficiente de correlación de Pearson es una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. Por eso está en rojo, ¿ya? A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. Y eso es muy importante. De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas y continuas. ¿Sí? Entonces, otra vez se repite, que sean cuantitativas, un número, y que sean continuas. Listo, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué es el coeficiente de correlación de Pearson? El coeficiente me permite determinar como un índice
para utilizarse para medir el grado de relación entre dos variables cuantitativas continuas. Coeficiente de correlación de Pearson se simboliza con R y mide el grado de relación de las dos variables cuantitativas. ¿Ya? Y esto es muy importante. ¿Qué signos puede tener el coeficiente de correlación? Puede tener el signo negativo, puede tener un signo de menos, puede tener signo negativo de -1, ¿no? Entonces, el coeficiente puede tener un signo de -1, puede tener un signo de -1 a 0, puede también tener un coeficiente de 0, un valor de 0 a 1, y puede tener un signo de 1 o puede tener un signo de 0. ¿Sí? Entonces, listo, ¿no? Para determinar el coeficiente de correlación de Pearson me va a dar un valor. Y este valor va a estar entre -1 y 1. Entre -1 y 1. Puede ser -1, puede ser 1, puede ser desde -1 a 0, puede ser de 0 a 1 o puede ser 0. ¿Ya? Ahora entonces vamos a ver qué es lo que simboliza cada uno de esos signos o cuando esté el valor del coeficiente de correlación entre esos rangos. A ver, entonces, cuando es el valor de -1, quiere decir que existe una relación decreciente entre las variables continuas, entre las dos variables continuas. Una relación perfecta, ¿sí? -1 tiene que, cuando es una relación perfecta, pero es una relación decreciente, ¿sí? Si se dan cuenta, es perfecta porque todos los puntos aquí caen dentro de la recta, por eso es perfecta, es -1. Igual cuando es 1, es una correlación perfecta porque todos los puntos caen dentro de la recta, pero cuando es 1 es una relación creciente, tal y como la pendiente más o menos relacionable, ¿no? Y cuando es -1 es una relación decreciente, tal y como la pendiente. Cuando es -1 tenía esa inclinación. ¿Ya? Ahora, un ejemplo de cuando es 1 son aquellos ejemplos que vimos en el Excel. Tiene una correlación positiva porque a medida que, no exactamente es 1, pero a medida que mayor edad, mayor peso, a mayor estatura, mayor peso, ¿sí? Entonces, esa es una correlación positiva. Y una correlación negativa es, por ejemplo, a mayor precio, menor es la cantidad de compra. Si aumenta el precio de un producto, menor compra. Una correlación negativa, ¿ya? Ya, cuando es una correlación de -1 a 0, quiere decir, mientras más cercano a -1 está, quiere decir que es mejor, ¿no? Mientras que si tiende a 0, quiere decir que no hay relación entre esas dos variables. ¿Sí? Cuando es 0, no hay relación entre esas dos variables. Cuando se acerca más a -1 o más a 1, quiere decir que las variables están relacionadas, tanto creciente como en este caso, o decreciente. ¿Sí? Entonces, este de aquí, este gráfico es un resumen de los signos y los valores que tiene el coeficiente de correlación de Pearson. Mientras que acá están ya la teoría y lo que dice, ¿no? Entonces vamos a verlo. El valor del índice de correlación varía entre un intervalo de -1 a 1, como les dije, indicando el signo, el sentido de la relación. Cuando R es igual a 1, existe una correlación positiva perfecta. Los puntos caen dentro de la recta. El índice indica una dependencia lineal, una dependencia total entre las dos variables, denominada una relación directa. ¿Qué quiere decir una relación directa? Cuando la una aumenta, la otra también aumenta. Ahora, ¿cuál es el otro caso? Cuando el coeficiente de correlación está entre 0 y 1. Entonces, ¿qué se dice? Existe una correlación positiva. Si es que es igual a 0, entonces no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables son independientes. Pero para nosotros nos quiere decir que R igual a 0 no existe una regresión lineal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una regresión? No existe una regresión lineal. O sea, si una variable crece, la otra variable puede
crecer o bajar. No existe, no es proporcional. Si es de -1 a 0, existe una correlación negativa, y si es que es igual a -1, existe una correlación negativa perfecta. Entonces aquí es una relación inversa. Mientras la una aumenta, la otra disminuye. ¿Sí? Entonces, conclusión. Esos son los signos que puede tener la correlación de Pearson. Está entre -1 y 1. Si es que tiende a -1 y tiende a 1, una correlación perfecta. Los puntos caen dentro de la línea. Si están entre los rangos de -0 a 1, una correlación inversa. Si es que están en los rangos de 0 a 1, una correlación directa. Y cuando es igual a 0, no existe relación lineal entre esas dos variables continuas. ¿Sí? Listo. Entonces, sigamos. Ahora vamos a ver otro coeficiente que se llama el coeficiente de determinación, ¿sí? El anterior se denominaba coeficiente de correlación de Pearson. El que vamos a ver en este momento es el coeficiente de determinación. Se lo simboliza con un R cuadrado y no es más que le vale al cuadrado al coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Entonces, solamente le elevo al cuadrado y tengo el coeficiente de determinación, ¿ya? Pero el coeficiente de determinación tiene otras definiciones y otras interpretaciones que las vamos a ver a continuación. El coeficiente de determinación es un número comprendido entre 0 y 1. Bueno, como ustedes se dan cuenta, es un R al cuadrado. Y si es que yo elevo un número negativo al cuadrado, siempre me va a dar un positivo. Por lo tanto, el coeficiente de correlación de Pearson, el anterior que estudiamos, estaba entre -1 y 1. Pero el coeficiente de determinación está en un rango comprendido entre 0 y 1. ¿Ya? O sea, primera es la explicación. Ya, y vamos a ver qué es lo que nos representa. Y representa la fracción de puntos XY que siguen la línea de ajuste por regresión de un conjunto con dos variables. También se le conoce como bondad de ajuste y se le denota por R cuadrado. Para calcularlo se toma el coeficiente entre la varianza. Bueno, es la forma como se calcula. Nosotros ya tenemos calculado el coeficiente de relación y lo único que vamos a hacer es interpretarlo. Entonces, ¿cómo interpreto el coeficiente de determinación? El R cuadrado. Como nos damos cuenta, entre 0 y 1. Mientras más llega a 1, quiere decir que esa ecuación de la recta es muy buena, es bastante aceptable. Todos los datos se están ajustando a la regresión, a la ecuación de la recta. En experimentos, si un R cuadrado, un coeficiente de determinación R cuadrado es mayor a 0.70, es aceptable. Quiere decir que esos datos se ajustan a un modelo matemático lineal, a una regresión lineal, ¿sí? Porque mayor a 0.70 tiende a 1. Mientras tienda más cercano a 1, quiere decir que esos datos se ajustan a una regresión lineal. Pero si es que ya es menor a 0.70 y tienden a 0, quieren decir que esos datos no se ajustan a una regresión lineal, ¿sí? Pueden ajustarse a cualquier otro tipo de regresión, a una exponencial, a una logarítmica, a cualquier tipo de regresión, pero no a una regresión lineal. Listo. Por lo tanto, repito, si tiende a 1, acercarse a 1, quiere decir que esos datos se ajustan a una regresión lineal. Y el valor aceptable se le toma cuando es mayor a 0.70. ¿Sí? Listo. Hasta ahí. ¿Preguntas? Entonces, resumen. Coeficiente de correlación de Pearson desde -1 a 1. -1 y 1 quieren decir una correlación perfecta. -1 a 0 quiere decir una correlación inversa. Desde 0 a 1 quiere decir una correlación directa. Y cuando es igual a 0 quiere decir que no hay correlación, no hay relación lineal entre esas dos variables. Mientras el coeficiente de determinación igual se le simboliza con un R cuadrado y los valores están entre 0 y 1. Mientras más se acerca a 1, quiere decir que esos datos se ajustan a una regresión lineal. Mientras más se alejan de 1, o sea, se acercan a 0, quiere decir que esos datos no se ajustan a una regresión lineal. Pueden ajustarse a cualquier otra regresión, excepto una lineal. Y un valor aceptable para determinar y decir que sí, esos datos sí se ajustan a una regresión lineal es 0.70. Si es mayor a 0.70, es aceptable, ¿sí? Entonces,
Viendo esto, vamos a ver qué tan bien fueron nuestras ecuaciones de la recta que sacamos, ¿no? Si se ajustaban realmente a una ecuación lineal o no se ajustaban a una ecuación lineal. Entonces vamos a ver eso. Por lo tanto, no sé si hay preguntas, no hay preguntas. Voy a regresar a mi Excel, a mi primer ejemplo. Ya, este ejemplo es el que hicimos inicialmente, en el cual queríamos ver si esos datos se ajustaban a una regresión lineal. Vemos que la edad y el peso, nuestro primer ejemplo, ¿sí? Entonces, para esto, perdón, ya estaba calculado, voy a eliminar esto. Para esto yo primero voy a determinar el coeficiente de correlación de Pearson, el R, ¿sí? Entonces, para determinar esto ya existe una función estadística en el Excel que yo pongo el signo igual, pongo la palabra coef y aquí me sale, ¿no? Todos los coeficientes. En este caso yo quiero el coeficiente de correlación. Entonces, primero, para llenar esta fórmula me pide que yo ingrese la matriz, los números de X, ingreso los números de X. Luego me pide la fórmula, cuando ya termino de ingresar números de X, pongo punto y coma. Depende de la configuración que ustedes tengan en el Excel. En algunos casos funciona con coma. Y me dice que ingrese la segunda matriz, que sería el valor de los 10. ¿Ya? Ingresé los dos valores. Toda la columna de X, la azul, toda la columna de Y en rojo. Separados de un punto y coma porque el Excel, mi Excel está configurado para separar por punto y coma. Y si su Excel tienen que ver entre la matriz 1 y la matriz 2, si es un punto y coma o es una coma. Cierro mi paréntesis y pongo 0.95. ¿Ya? Ese valor 0.95, ¿en dónde está? ¿Es 1? No es 1. Menos 1 no es menos 1, pero está ubicado entre 0 y 1. Por lo tanto, tiene una correlación positiva, una correlación directa. A mayor edad, mayor peso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo determino el coeficiente de determinación? Le elevo al cuadrado a este valor, 0.95. ¿Sí? Por aquí igual hay un sombrerito que me quiere decir elevar al cuadrado y le elevo al cuadrado a ese valor. ¿Sí? Repito esa parte de acá. Pongo la fórmula y a este valor de 0.95 lo elevo al cuadrado. Así en el Excel se representa elevar al cuadrado y me sale 0.91. Por lo tanto, 0.91 tiende a acercarse a 1. Por lo tanto, ¿qué concluye? Que esos datos sí se ajustan a una regresión lineal porque tienden a acercarse a 1. Y nosotros dijimos que un valor aceptable para considerar que esos datos están ajustados a una regresión lineal es un valor mayor a 0.70. Este valor supera que 0.91 y concluyo que esos datos sí se están ajustando a una regresión lineal, ¿sí? Y este valor de R cuadrado, algunos que si ya se dieron cuenta, es el valor de R cuadrado que estaba aquí, ¿no? Que yo al momento de poner la parte de ajustes, de regresión lineal, de tendencia lineal, para que aparezca mi ecuación de la recta, yo puse dos opciones acá abajo, ¿no? Que me represente la ecuación de la recta y que me represente el valor de R cuadrado, ¿sí? Entonces, ese R cuadrado es el coeficiente de determinación, que es 0.9145. Vamos a ver si es el mismo, 0.9149, ¿sí? Entonces, sí es el mismo. ¿Algunas preguntas de estas? No sé si está claro, no está claro. ¿Preguntas? No hay preguntas, ¿no? De la misma forma vamos a realizar nuestro segundo ejemplo. Ya algo pasó que se me desconectó. Voy a regresar nuevamente a compartir, ¿ya? Ya se está compartiendo. Se me fue por un momento el internet. Ya, hasta eso vamos a esperar un minuto, ¿ya? Para ver si existen preguntas o no. Hasta eso estoy mostrando el segundo ejemplo que voy a hacer el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación.
Ya esperemos un momento. Entonces, les explico, hay hay una tarea en donde ustedes les pide encontrar el coeficiente. Hay una tarea en donde ustedes les pide encontrar el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de determinación. Basta, como les estoy simplificando la vida, basta con hacer en Excel el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación, pero también me van a representar la ecuación de la recta con el gráfico, ¿sí? Si se dan cuenta, no es difícil, simplemente lo difícil aquí es digitar los datos que se encuentran en el deber y nada más, ¿sí? Entonces, repito, hay un deber un deber que titulado investigación, en donde piden encontrar el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, ustedes van a encontrar, y una cosa, lo tienen que interpretar, ¿no? Tal y como yo lo estoy interpretando, ¿qué significa cuando está entre un valor de 0 a 1 o -1, más 1, o está mayor a 0,70 o alguna cosa de eso, ¿sí? Lo tienen que interpretar. Entonces, no van a utilizar las fórmulas para encontrar el coeficiente de correlación y el de coeficiente de determinación, van a hacerlo en Excel, si se dan cuenta no es difícil, pero también van a ponerlo el gráfico, van a poner el gráfico y la ecuación de la recta. Y tienen que interpretar esos coeficientes, pilas en eso. Ya, igual este de acá, ¿no? Entonces aquí ya estaba realizado. Ya, igual también les voy a cargar este Excel en el aula virtual para que ustedes se puedan guiar. Igual la presentación que la que hemos hecho aquí y la que usted utilizando en el anterior ejercicio, en los anteriores sesiones, también les voy a colgar en la aula virtual, en las primeras partes, ¿no? Para que no se pierda. Entonces, de la misma forma, ¿no? Aquí me están dando dos variables cuantitativas y me dicen si estas variables cuantitativas se ajustan a un modelo lineal. Entonces, para eso yo encontré la ecuación lineal. Bueno, encontré también el R cuadrado, que es coeficiente de determinación, ¿no? Entonces, para hallar el coeficiente de correlación, igual pongo igual. La fórmula siempre se pone igual o con el signo más, ¿no? Da lo mismo. Igual, escribo la C, la O y la E y ya me sale filtrado cuál es coeficiente, ¿no? Aquí el que me interesa es el coeficiente de correlación. Si ustedes se acuerdan un poco, también el coeficiente de asimetría, ¿te acuerdan la parte de la simetría de los datos que se encontraban asimétricos a la derecha, a la izquierda? Entonces me daban un coeficiente, ¿no? Entonces, lo que ahora me interesa es el coeficiente de correlación. Escribo el coeficiente de correlación, presiono un clic y aquí me dice que ingrese las dos matrices. Tengo que ingresar las dos columnas. La X de azul, separando de un punto y coma, y la Y, separando luego con un paréntesis. Cierro paréntesis y me da Enter, ¿sí? Entonces, algunos me dicen, profesor, yo no encuentro ese coeficiente de correlación. Para encontrar puedo ir también en la parte de búsquedas, en la parte donde dice más funciones, estadísticas, y justo está primero, ¿no? Coeficiente de correlación. ¿Ya? Y aquí el coeficiente de correlación me dice, ingresa a la matriz 1, ingresa a la matriz 2. La misma forma. O voy de la forma como les expliqué. De las dos formas pueden ir. 0,94, de la misma forma, está entre el valor de 0 y 1, tiene una correlación positiva. ¿Qué quiere decir? Mientras una variable sube, la otra también sube. ¿Ya? Aquí también voy a encontrar el coeficiente de determinación, que me quiere decir que es el coeficiente de correlación de Pearson elevado al cuadrado. Entonces me da un valor de 0,89. Se está acercando a 1, ¿sí? Eh, se está acercando a 1, es mayor a 0,70. Se quiere decir que esos datos se están ajustando a una regresión lineal, ¿sí? Si me preguntan la anterior regresión lineal, que eran otro tipo de variables y era 0,91, estos datos se están acercando mucho mejor a una regresión lineal que los datos del segundo ejemplo, pero igual sigue siendo bueno el ajuste del modelo lineal que nosotros tenemos porque es un valor que se está tendiendo a 1, se está acercando a 1, ¿sí?
es mayor a 0,70. Si es que ese valor sería menor a 0,70, quiere decir que esos datos no se están ajustando a una regresión lineal. Pueden ajustarse a cualquier otro tipo de regresión, pero no a una regresión lineal. En este caso, sí se están ajustando a una regresión lineal porque tienden a 1, tienden a acercarse a 1. Lo que les estoy explicando es la interpretación que les estoy diciendo de cada uno de los coeficientes. Entonces, como les digo, en la investigación que ustedes tienen que hacer, no basta con calcular los coeficientes, lo tienen que interpretarlos, ¿no? Porque, como les dije, calcularlos puede calcular el Excel, lo que ustedes van a interpretar y a tomar decisiones. Entonces, esto sería todo. No sé si se tienen alguna pregunta, alguna parte. Como les digo, este material de este Excel, el Excel también que existen unos gráficos estadísticos acerca de los diagramas del histograma o el diagrama de barras también van a ser colgadas en el aula virtual hasta el día de mañana, me parece. Y ahí sería todo con esta parte. Entonces, esta parte necesitaba que darles porque quedó pendiente, ¿no? Y se encuentra bastante en una de una investigación que es un aporte suyo y también en la parte de las evaluaciones. No sé si se tienen alguna pregunta, pueden escribir en el chat qué pregunta tienen para poder, unos 5 minutos más, poder concluir la reunión. A ver, dice Denise Rodríguez, dice, profe, la señal de internet está mal, dice, ¿me puede ayudar con lo de la correlación? Claro, entonces lo de la correlación, explico de nuevo, ¿no? Entonces me voy a la parte de las diapositivas para explicar lo que es la correlación. Ya, entonces, primero, la correlación, ¿qué es lo que nos quiere decir? La parte de aquí nos interesa. Mide el grado de la relación de dos variables continuas. Eso mide la correlación, el grado de relación. Y tiene estos signos de acá. Puede ser -1, puede estar entre -1 y 0, estar entre 0 y 1, puede estar entre 1 y puede estar entre 0. Si está en -1, quiere decir que los datos se han ajustado perfectamente, tiene una perfecta correlación. Igual si es que están a 1, quiere decir que los datos tienen una perfecta correlación, solo que la una es creciente y la otra es decreciente. Mientras si están -1 y 0, quiere decir que tienen una correlación inversa. ¿Qué quiere decir inversa? Mientras sube una variable, la otra baja, o mientras la una baja, la otra sube. Y si es que está entre 0 y 1, me quiere decir que tiene una correlación directa, que quiere decir que está entre 0 y 1, la correlación directa. Mientras la una sube, también la otra sube, ¿sí? Entonces, entre esos datos está. Entonces, coeficiente de correlación de Pearson, ¿entre qué variables está? ¿Entre qué datos están? Entre -1 y 1. Entonces, en nuestro ejemplo, para encontrar el coeficiente de correlación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a escribir de nuevo, ¿no? Voy a poner la función estadística de el Excel, que es coeficiente de correlación, ¿sí? Elijo el coeficiente de correlación y aquí en el coeficiente de correlación me pide que ingrese dos valores. Las variables en X separo con un punto y coma y las variables en Y. ¿Ya? Esos son los dos valores que me piden que ingrese esta función estadística. Pongo un paréntesis y enter, ¿sí? Si se dan cuenta me da un valor. Este valor siempre va a estar comprendido entre -1 y 1, ¿sí? Está entre 0,95. Si nos vamos a los valores que tiene el coeficiente de correlación, está entre 0 y 1. Por lo tanto, está entre 0 y 1. Tiene esta tendencia. ¿Y qué nos dice entre 0 y 1? 0 y 1. Entonces existe una correlación positiva. Por lo tanto, para estos datos existe una correlación positiva. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más edad, más peso. Eso me quiere decir la correlación positiva. Igual de la misma forma el siguiente ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, como les digo, esa interpretación es la que ustedes la tienen que escribir en el deber, ¿no? Igual el material lo va a estar cargado.
El material va a estar cargado y el video también va a estar cargado, ¿no? Hasta el día de mañana en la mañana, espero. Si tienen alguna pregunta de las tareas que se les ha enviado, me pueden escribir al WhatsApp para poderles ayudar si tienen dificultad, ¿no? Mi nombre es Cristian Flores. Estoy escribiendo en el WhatsApp del Zoom y mi teléfono es 0987-650-285. Entonces, igual, me pueden escribir a cualquier hora y yo les puedo orientar si tienen alguna duda en los deberes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No sé si es que hay alguna otra pregunta, sino para concluir la reunión. Estos archivos, ya, se me fue la parte de, y así se me escucha, ¿no? Aló. Justo se me fue la parte de la señal un poco, ¿no? Ya, entonces no hay ninguna otra pregunta para poder ya. He puesto mi teléfono en el chat, 0987-650-285, y mi nombre es Cristian Flores. Si tienen alguna pregunta, den algún deber, alguna tarea, me avisan, por favor, ¿no? Igual estén pendientes de los horarios de las evaluaciones, porque se complica un poco cuando no abren a ese mismo horario, ¿no? Ya se les caduca la evaluación. No hay ninguna pregunta, entonces el video estará el día de mañana. No hay preguntas, me despido, que les vaya bien. Si tienen alguna pregunta, me avisan por el chat. Muchas gracias por todo. Que les vaya bien. Éxitos en sus otras materias. Hasta luego, que les vaya bien. No hay ninguna pregunta, ¿no? Ya, entonces finalizo. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Que les vaya bien.